y el hermano Nelson cuando viene, tenemos muchas cosas que hacer. Podrían parecer, ay, ellos se reúnen ahí en su casa y están aburridos y todo, pero nosotros a través de lo que dice la palabra, nosotros estamos activos, está los hermanos que se comunican a través de las redes sociales con nosotros, ¿verdad? Tenemos las predicaciones los domingos, tenemos los estudios los miércoles, hacemos planes de evangelización, andamos buscando un lugar para congregarnos, estamos apoyando las misiones misioneras en la asociación. Nosotros somos una iglesia activa, aunque somos pocos. Amén. Estamos activos, amén. Entonces le voy a pedir que prepare su corazón para el mensaje. ¿Ya me arriba? Hoy nosotros vamos a hacer algo diferente. No vamos a predicar sobre la serie de predicaciones expositivas que hemos estado teniendo en el libro de Apocalipsis. Debido a que el miércoles pasado comenzamos con una serie de estudios sobre las doctrinas de la gracia. Estamos hablando específicamente de la salvación por gracia. Hemos decidido hoy dedicar esta predicación a la salvación precisamente solo por gracia. El próximo domingo vamos a tener otro mensaje. El hermano Nelson va a estar predicando. En 2 o 3 semanas es que vamos a volver a unir nuestra serie de predicaciones expositivas en el libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 17 comenzando. Así que yo le voy a pedir que ore conmigo para dar comienzo a la palabra en esta tarde. Señor, te damos las gracias nuevamente. Está tu pueblo delante de ti. Después de haberte cantado, Señor, estos himnos tan hermosos, después de haber cantado la palabra. Hemos cantado, Señor, el evangelio de la salvación. Te rogamos que a través de tu palabra hoy, a través de tu Espíritu, Señor, nos hable, que soporte y ayudes al predicador, Señor, que seas tú, oh Padre eterno, predicándole hoy a tu pueblo, hablándole a tu pueblo directamente al corazón. Nosotros conocemos que cuando la palabra es predicada de este lado, aquí en el público, tu Espíritu Santo, en el púlpito, tu Espíritu Santo está trabajando de aquel lado en los corazones de los hombres. Prepara esos corazones, prepara esas mentes para que puedan recibir el evangelio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos años ya, en el siglo pasado, unos pastores que son eruditos, ya teólogos, ellos se reunieron y estaban en un debate. Ellos querían proponer de cuál era algo que tuvieran en común el cristianismo, algo que el cristianismo tuviera en particular, la fe cristiana, que lo identificara de las demás religiones. Uno propuso allí la encarnación y rápidamente fue rechazado porque en la mitología griega existen dioses que se encarnaron, o dioses o semidioses. Yo sé que muchos han escuchado hablar de Hércules. En la mitología griega, Hércules es un semidios encarnado y existen otros. Pues fue rechazado esa proposición. Otro propuso la resurrección de entre los muertos. Y aunque a usted le llame la atención, también fue rechazada. ¿Sabe por qué? Porque en la mitología egipcia hay un dios de estos falsos dioses, de los egipcios, que también resucitó, el dios Osiris. Lo cortaron en pedazos y según la mitología egipcia, este dios resucitó. Y mientras estaban en el debate allí entre ellos, llega un pastor, el pastor C.S. Lewis, y pregunta de qué ellos están debatiendo, de qué se trata el tema del que están hablando. Y le dicen, bueno, estamos buscando algo que sea en común en la fe, en la religión cristiana, que la diferencie de las demás religiones. Dice el pastor Luis, eso es muy fácil, es sencillo. Dice, la salvación por gracia. Dice, la salvación por gracia no existe en ninguna otra religión, solamente en el cristianismo. En el cristianismo Dios busca al hombre. Esto es una particularidad de nuestra fe, del cristianismo. Por ejemplo, en el judaísmo que nosotros conocemos, no es así. Las obras de la ley hasta la actualidad es lo que impulsa su fe, es lo que ellos
usan o lo que ellos buscan para ganarse la salvación, lo que está en el Antiguo Testamento, todas las leyes que están en el Antiguo Testamento. De hecho, ellos en la actualidad tratan de obtener el terreno donde está la mezquita para volver a construir el templo y poder llevar nuevamente sacrificios y así cumplir completamente la ley. Ellos se basan en la ley para poder buscar el favor de Dios. En el islamismo, los musulmanes, ellos tienen que cumplir una serie de leyes y reglas que están en un libro que se llama el Corán, es como la Biblia de ellos. Otra vez, ahí vemos el esfuerzo humano tratando de lograr el favor de Dios, el balance entre las obras buenas y las obras malas. Ellos quieren lograr un equilibrio para poder así ganarse el favor de Dios. En el hinduismo, ellos son los que han fomentado esto del karma. ¿Sí ha oído hablar del karma, que todo se te regresa? A través de una serie de resurrección o de reencarnaciones. Tú mueres y te reencarnas en otro cuerpo, y cuando muere ese cuerpo te reencarnas en otro, y en cada una de estas reencarnaciones tú vas intentando ser más bueno, más bueno, más bueno, hasta que finalmente te unes al gran Brahma. Otra vez, el hombre tratando su mejor esfuerzo de conseguir el favor de Dios, de conseguir la salvación. En el budismo, por ejemplo, los budistas realmente ellos son ateos, ellos no tienen un Dios. Ellos creen en los 8 pasos para alcanzar la liberación. Ellos entienden que dentro de nosotros existe una energía negativa luchando contra otra energía positiva. Y a través de estos 8 pasos de la liberación, ellos pueden alcanzar el equilibrio entre esa energía positiva con la energía negativa. Es lo que ellos le llaman el yin y el yang. ¿No lo han visto? Siendo unos rueditas, una cosa negra y otra blanca. Ellos quieren lograr el equilibrio entre esas dos energías y así poder lograr el favor de Dios. Esa fue la razón por la que Buda, el gordito que nosotros vemos que ellos representan, por ahí están todos los restaurantes chinos, los vemos. Él abandonó a su esposa y a su hijo para irse a vivir a un convento y allí lograr esa meditación y esa energía para deshacerse de esa energía egoísta que se apoderaba de él y que luchaba contra la energía positiva. Pero como dice un comentarista, yo no he visto nada más egoísta que abandonar a sus hijos, que abandonar a su esposa y para ir a seguir sus propios planes y sus propias ambiciones, sus propias metas. No he visto nada más ambicioso que eso. Por lo que vemos al hombre en todas las religiones, a través de sus propios esfuerzos, a través de sus obras, buscando a Dios, tratando de ganarse el favor de Dios. En el cristianismo no. El cristianismo es la única religión que se atreve a ofrecer el amor de Dios de una forma incondicional. Dios buscando al hombre, o lo que es decir, lo que vamos a ver hoy, la salvación solamente por gracia. Y yo sé que algunos pueden estar pensando, ¿gratis? ¿Seguro, hermanos? ¿La salvación es gratis? Gloria a Dios que la salvación es gratis. Porque, hermanos, la salvación es tan cara. Es tan cara que uniendo todo el dinero que tú y yo tenemos y lo que pueden estar conectándose a través de las redes sociales, podemos reunir todo el dinero y no podríamos lograr la salvación para una sola persona. Podríamos reunir el dinero de todos aquellos multimillonarios, petroleros, banqueros, de tu presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, de los Rockefeller, y con todo ese dinero no podríamos alcanzar, hermanos, para lograr la salvación de una sola alma, no podríamos. Es tan cara la salvación, tan cara, que solamente gratis nosotros podemos obtenerla. Que solamente gratis tú y yo podemos obtenerla. En mi propia definición de gracia, yo decía que es el desborde, la gracia, es el desborde del amor de Dios para con nosotros. El desborde que se derrama, el amor de Dios para contigo y conmigo. Él nos otorga el perdón y la salvación totalmente gratis. Porque Él sabe que con nuestros esfuerzos nosotros no podemos alcanzarla. Él conoce eso. Por lo tanto, nos la ofrece de una forma gratuita. Pero si dejamos ese concepto
hasta allí nos podría dar la impresión de que somos un grupo de hombres y mujeres tratando de alcanzar la salvación y no podemos. Tratando de buscar a Dios y su salvación y no podemos. Podría darnos esa impresión y no. No es así. Lo voy a invitar a que piense conmigo. Usted es el dueño de un restaurante. Y en ese restaurante tiene empleados, ¿verdad? Y allí tiene cocinero, tiene el mesero, tiene el manager, tiene los cajeros, los que cobran, las hostess, que entran las personas. Bueno, piense que en ese restaurante usted sorprende a uno de los meseros que se ha robado $5,000. Y usted simplemente lo despide. Eso es gracia, porque él simplemente no se merece que usted lo despida. Él se merece que lo llevemos a la cárcel. Pero sin embargo, tú te enteras de que este hombre, porque tú lo despediste, está en una situación muy mal. Él ha perdido su casa, ha perdido su trabajo, ha perdido ya el trabajo lo perdió, ha perdido su carro, está perdiendo su esposa. Y tú lo que haces es, lo vas a buscar y les devuelves su empleo. ¿Está entendiendo? Te robó $5,000 y tú conoces toda la situación que le vino de todo eso. Ha perdido su casa, ha perdido su carro, ha perdido su esposa, su familia. Y tú vas y les devuelves el empleo. Eso es gracia, hermano. Es gracia porque ese hombre no se merece eso. Aunque ya tú previamente conocías de que este hombre era el causante de la división, de la disensión entre los empleados que tú tenías allí. No solamente cuando se fue, sino mientras él estaba allí, era el causante de la división entre los empleados. Que este hombre hablaba de ti todo el tiempo a tus espaldas. Sin embargo, tú no solamente fuiste y lo buscaste y le ofreciste el empleo otra vez, sino que le ofreciste ahora un empleo de manager, lo ascendiste. Eso es gracia, porque este hombre no se lo merece. Imagínate de que ya tú conocías de que este hombre es el responsable directo de la muerte de tu hijo. Y no solamente lo fuiste a buscar, no solamente lo regresaste al trabajo, sino que le ofreciste un puesto mayor, lo ascendiste de puesto, sino que le diste el 50% de las acciones de tu negocio, de tu restaurante. Se la diste. Eso es gracia, ¿verdad? Ese hombre no se merece nada de lo que le estamos dando. Ahora, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Imagínate de que ese ladrón eres tú. Imagínate de que ese hablador que divide y causa disensión eres tú. Imagínate de que ese asesino, porque había matado a nuestro hijo, eres tú, imagínatelo. Y que Dios no solamente decidió el buscarte y otorgarte el perdón, sino que también la salvación y la vida eterna. ¿Te puedes imaginar la salvación de nuestro Dios? Eso es gracia, porque tú y yo no lo merecemos. Eso es gracia. Ahora, vale que hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué tiene que ser por gracia? ¿Por qué tiene que ser por gracia? Si me acompaña a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Allí dice la palabra del Señor. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y como ya hemos dicho, la gracia es el regalo, un favor de Dios no merecido. Y el texto aquí dice que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Aunque hoy no vamos a profundizar en la fe, nada más decir que la fe también es un regalo de Dios. Pero el texto sigue diciendo esto, no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Ahora, tiene que ser por gracia, hermano, por la condición del hombre.
los teólogos lo han llamado así, la depravación total del hombre. El hombre ha sido corrompido por el pecado. El hombre está muerto en delito y pecado, y lo dice el versículo 1 del capítulo 2 de aquí de los Efesios, y Él os dio vida a vosotros, el versículo 1, capítulo 2 de los Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo nos está recordando nuestra condición espiritual aquí, que es el resultado de la caída del hombre en el huerto. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dice al hombre que no comas del árbol del bien y del mal, porque si comes de ese árbol ciertamente morirá. Y de hecho, en la conversación que tiene Eva con la serpiente antigua, ella le dice, no es de todos los árboles que nos dijo Dios que no comiéramos, sino del árbol del bien y el mal. Aunque Dios no se lo había dicho a Eva, Dios se lo dijo a Adán cuando lo creó. Pero Adán se lo transmitió a su esposa. De todos modos, ellos cayeron, desobedecieron a Dios y espiritualmente murieron. Tiene que ser, hermano, por gracia, porque los muertos no tienen emociones. Si estamos muertos, los muertos no tienen decisiones. De lo contrario, entonces no estarían muertos. Estarían semimuertos o estarían en terapia intensiva, como el que está ahogando y saca una mano pidiendo ayuda, pero no está muerto, sálveme, alguien le puede dar la mano. No. La condición de que habla la Biblia es muerto en delitos y pecados. Y el que está espiritualmente muerto, hermano, no puede reaccionar a un sermón, no puede reaccionar a una predicación, no puede, en su vida no puede haber una transformación. Es por eso que en muchas iglesias tú ves que las personas le entra por un oído la palabra y le sale por el otro, y usted ve que no hay una transformación, un cambio. En Efesios capítulo 2, que decíamos al principio, 2, versículo 2, dice, después de haber dicho, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, nosotros, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es una de las principales causas. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Segundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y llama poderosamente la atención aquí, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención, que los dos versículos comienzan diciendo, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Los dos versículos, y mencionan los tres grandes enemigos que tiene el creyente. El príncipe de la potestad del aire, menciona el mundo y la carne. Dice que antes nosotros andábamos así. Y sería un buen termómetro para nosotros medir nuestra espiritualidad. Si seguimos la corriente de este mundo, estamos muertos. Si seguimos la popularidad, si seguimos la fama, si seguimos el poder, defendiendo, si tú y yo defendemos las cosas que defiende el mundo, estamos muertos. Porque Santiago 4 ciertamente dice que el que quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muy fácil y muy claro. Podríamos preguntarnos cuál es nuestra motivación al hacer lo que nosotros hacemos. Si es glorificar a Dios o andamos buscando el dinero, la fama, la popularidad. Si seguimos la voluntad de nuestra carne, pues estamos muertos de igual manera. Porque todo lo que la carne viene de la carne es rebeldía contra las cosas de Dios. Y seguir toda la gama de oportunidades que este mundo nos ofrece a nosotros es rebeldía contra las cosas de Dios. Usted ve la televisión y cada uno de los comerciales que allí pone, nos están suponiendo que existen una serie de cosas que allá afuera que nosotros necesitamos para vivir que no tenemos. Y tenemos que ir a alcanzarla. Y realmente no es eso. No es así. Si seguimos los deseos de nuestros pensamientos, hermano, estamos muertos. Es por eso que la salvación tiene que ser solamente por gracia, por la condición que tiene el hombre. Muertos en delitos y pecados,
hemos sido corrompidos por el pecado. Tiene que ser por gracia, porque el hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios. Es lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10, a partir del 10. Dice Pablo allí, dice, como está escrito. Y cuando tú preguntas, cuando Pablo comienza así, dice, como está escrito, él dice, ¿dónde que está escrito? No es que lo está diciendo por primera vez. Él lo leyó en los Salmos, Salmos 14 y el Salmo 53. Y allá dice, en Salmos 14 y en Salmos 53, allá dice que Dios desde el cielo estaba buscando a un hombre a ver si lo buscaba, a ver si le agradaba, y no encontró ninguno. Y Pablo continúa diciendo entonces en Romanos 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. No existe un hombre. Esa fue la conversación que tuvo Abraham con Dios. ¿Recuerdan? Cuando Dios había decidido erradicar, borrar del mapa a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le pregunta, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Yo no sé de dónde le sacó eso Abraham. Y el Señor lo mira y dice, no. Y Abraham dice, bueno, Señor, si allí hay 50 justos, ¿lo vas a destruir? Dice, no, pero parece que Abraham comienza a pensar, dice, 50, a buscarlo en su mente. No hay 50. Hay 45, si hay 55 justos, vas a destruir todo allí. No, Abraham. Pero sigue pensando. Dice, no. Ok, Señor, 30, 20, y va bajando. 10. Y al final Abraham se da cuenta que no hay un hombre allí justo para que Dios decida no erradicar aquel lugar. Él salva a Lot y a la familia de Lot, el sexo de la mujer que se convirtió en estatua de sal, solamente por gracia, igual que tú y yo somos salvos, por gracia y por amor a Abraham. Yo sé que la Biblia llama a Lot el justo. Pero si tú miras más o menos la vida de Job, los pasajes bíblicos que nosotros conocemos, de Lot, que nosotros conocemos, vemos a Lot, que es sobrino de Abraham, cuando comienzan aquellos obreros que ellos tienen a debatir por la comida de los animales, estaban peleando, y Abraham le dice, mira Lot, escoge donde te dé la vista el terreno para que te vayas tú con tus obreros y tus animales. Y Lot levanta la vista y mira el mejor terreno y dice, bueno, aquel terreno es mío. Nada de agradecimiento en su corazón, que su tío lo había criado y estaba con él allí. Nada de agradecimiento. Decirle, no tío, ¿cómo tú crees eso? Tú eres más grande, me has criado, en agradecimiento. No, escoge tú primero. No, él escogió el mejor terreno. Y sucede que al pasar el tiempo, ese terreno lo fue acercando cada vez más a Sodoma y a Gomorra. Y cuando van los ángeles, para colmo, cuando van los ángeles entrando a Sodoma, él estaba sentado muy tranquilo en la puerta de Sodoma, muy campante. Entonces, Dios salvó a Lot y a sus hijas por amor, por gracia, lo mismo que tú y que yo. Y después que Pablo presenta la condición aquí en Efesios, después que Pablo presenta la condición del hombre, él dice allí en Efesios 2:4, si has seguido conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Mira, ¿te fijaste que comienza con un pero? Los peros son extraordinariamente importantes en la Biblia porque reflejan la idea contraria de lo que se venía hablando. Y Pablo venía hablando de la condición caída del hombre aquí en el libro de Efesios al principio, ¿verdad?
Y lo más lógico que Pablo, al venir hablando así de que estábamos muertos en delitos y pecados, lo más lógico para nosotros que siguiera diciendo es: por eso, como están muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, lo más lógico para nosotros que hubiera dicho es: ahora todos ustedes se van para el infierno. Era lo más lógico que venía diciendo. Pero no dice eso. Sin embargo, dice: pero Dios. Es el pero más importante de la Biblia, hermano. El pero más hermoso que jamás nosotros hayamos podido conocer. Pero Dios. Hay unos cuadros que venden por ahí que nada más dice eso. Pero Dios. Deberíamos comprar uno y tenerlo siempre en nuestra casa. Que diga: pero Dios. Dios decidió. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Dice: aun cuando estábamos muertos, fíjate, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega: por gracia habéis sido salvados. Por gracia te he salvado. Y nos habla, nos dice que somos salvos por la misericordia, dice el texto, por el amor de Dios y por la gracia. Si presentáramos a Dios como un gran corazón, como Dios es amor, ¿verdad? Podemos poner como el símbolo del amor un gran corazón. Podríamos poner la gracia y la misericordia como las manos derecha y la mano izquierda de Él. Y no debemos confundir aquí la gracia y la misericordia. No es lo mismo. Por ejemplo, si recuerda el relato que hacíamos al principio, del ladrón que se robó los $5,000, del asesino, de aquel que causaba división, lo que él merecía, hermano, lo que ese hombre merecía es que lo echaran a la cárcel. Y si vivía en un estado de esto que está aprobada la pena de muerte, lo que merecía por asesino era que lo mataran, ¿cierto? Sin embargo, simplemente lo despidieron del lugar. Eso es misericordia. Eso no es gracia. Eso es misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre no está recibiendo lo que merece. El hombre merece la cárcel. El hombre merece que lo asesinen, que lo maten, en retribución de lo que hizo. Eso es lo que merece. Pero no se le está dando eso. No está recibiendo lo que merece. Eso es misericordia. La gracia es todo lo demás que sucedió. Todo lo demás. Se lo buscaron. Le dieron el empleo de regreso, lo aumentaron en el puesto, le dieron el 50% de todas las acciones. Oiga, él no merecía eso, lo contrario de la misericordia. La misericordia sí merecían que lo fueran a la cárcel y no se lo dieron. Ahora, aquí, lo subieron de puesto, le subieron el sueldo, le dieron el 50% de las acciones. Él no merecía nada de esto. Por lo tanto, la gracia es un favor que tú y yo no merecemos. Eso es la gracia. Y el amor de Dios para con nosotros mueve a Dios a que ponga en acción la misericordia y la gracia. Como veíamos el corazón grande con la mano derecha y la mano izquierda. El amor mueve la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Él no está pensando en ningún momento así: mira, esos hombres son pecadores, pero yo tengo que salvarlos porque si no, tengo que mandarlos al infierno. Y entonces, Dios no está pensando de esa manera. Dios se mueve activamente. Él quiere salvarnos. Podemos decirlo y quizás ni se acerque la palabra. El hobby de Dios, y no nos acercamos ni por mucho, el hobby de Dios es salvar almas, salvarte a ti y a mí, por el amor, el gran amor que nos amó, por causa del gran amor con que nos amó. Él tuvo misericordia y actuó su gracia por amor. Él tuvo misericordia y su gracia actuó por amor. Un amor con características especiales. Un amor incondicional, no como el amor que tú y yo experimentamos, no como el de nosotros. No había nada atractivo en ti y en mí para que Dios nos amara. No había nada que le atrajera a Dios para salvarte. Nosotros estábamos muertos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Y no conozco a ninguna persona cuerda que jamás se haya enamorado de un muerto. Éramos desobedientes, éramos hijos de ira. No había nada atractivo en ti y en mí para que Dios nos salvara. Nada. Dice la palabra de Dios.
El amor que tú y yo sentimos y queremos ofrecer para las demás personas es un amor egoísta. Nosotros siempre necesitamos, buscamos, queremos algo de la otra persona. Necesitamos afecto, necesitamos cariño, buscamos aprobación. Piensa en un momento cuando conociste a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Su belleza, en el caso de mi esposa, su belleza, su sonrisa, su manera de hablar, su manera jovial. ¿Te llamó la atención de que alguien se interesara en ti, de que alguien te buscara? De su poder de convencimiento de que te hablara y te insistiera, y tú dices, uy, yo soy de interés a esta persona. Hay una serie de cosas en que nosotros nos fijamos. Mira, no había nada de eso en nosotros para que Dios nos buscara. Ni nosotros lo buscamos, ni había nada hermoso para que Dios buscara al hombre. El amor humano piensa en lo que el otro o la otra le pueda dar. El amor de Dios piensa en lo que Él le puede dar al otro. Repito eso, el amor humano piensa en lo que el otro o la otra compañera nos pueda dar a nosotros. El amor de Dios piensa en lo que lo que Dios le pueda dar, le da al hombre. Es diferente. El amor humano ama hasta que me convenga. Cuando ya no me conviene, cuando comienzan a pasar los años, cuando empiezan las libras a aumentar en las personas y salir las arruguitas, como que ya empiezan las personas, algunas personas a distanciarse del amor de Dios. No, el amor de Dios es fiel, que cuando tú te alejas, Él te atrae, Él te busca. El amor de Dios es diferente, tiene características especiales. Es su gracia la que nos da renovación de vida, hermanos. Es su gracia. Te ala cuando te alejas. Su amor es transformador, dice la Biblia. El perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor, hermano, que tú tengas es eliminado cuando experimentas el amor de Dios. Si tienes temor a las enfermedades, si tienes temor a los aviones, si eres claustrofóbico, ¿cómo se dice? La fobia al estar encerrado. Si le tienes miedo a la muerte, cuando tú vienes a Cristo, cuando vienes a Dios, todo eso se elimina. Dios no nos ama como nosotros somos. Dios no nos ama como nosotros. Él no tiene que decir, mira, qué persona más hermosa que ella. Él desde su trono, desde su cielo, dice, qué personaje más especial aquel. Tengo que salvarlo. Tengo que salvarlo porque Él es maravilloso. No, Dios no dice eso. Dios me ama sin necesidad de que nosotros tengamos algo que darle a Dios. Mire cómo dice esta cita de Martín Lutero. Escuche lo que escribió Martín Lutero. Dice que el amor de Dios no busca aquello que es placentero para amarlo. Voy a repetirlo. Dice Martín Lutero, que el amor de Dios no busca aquello que es placentero para amarlo, sino que crea lo que sí lo es. Y lo que él está diciendo es que Dios no te ama porque vio algo placentero en ti, sino que cuando Él te ama y comienza a trabajar en ti, eso te vuelve algo placentero, algo agradable, porque está creando la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. ¿Estás entendiendo cómo es que trabaja el amor de Dios, hermano? De manera que lo odioso en mí comienza a ser placentero. Lo odioso comienza a ser placentero. Lo feo en mí comienza a ser agradable. Lo despreciable en mí comienza a ser atractivo. Lo que muchos no notan, lo que muchos no saben, que lo que me hace ver así placentero es la imagen de Cristo que está viviendo en mí. Muchos se confunden y no entienden que eso es lo que está sucediendo. Esa es la razón por lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo muy famoso, versículo 29. Pablo capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, él dice antes, ¿ve? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también justificó. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la Septuaginta, que es la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, en el libro de Jeremías, capítulo 31, a partir del versículo 3. Escuchen lo que dice Dios allí, a través del profeta Jeremías. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dijo Jehová? Dice, con amor eterno te he amado, por esto te he atraído con mi gracia. Por amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por eso yo te atraje a ti con mi gracia. Está diciendo, en la eternidad pasada, escucha, cuando Él no había todavía creado el cielo y la tierra, ninguna cosa, en la eternidad pasada, Él te concibió en su mente. Y en su mente, Él te amó. Tú puedes estar mirando esa foto. Él te concibió en la mente. En la eternidad pasada. No había hecho nada todavía, ni los cielos, ni la tierra, ni nada. Y Él te pensó a ti y a mí en su mente. Y en su mente te amó. Y porque te amó, te creó. Y entonces nosotros en ese caminar nos desviamos por el pecado. Y Él en su gracia va y nos vuelve y nos trae. Por su amor, por su gracia, por su misericordia. Ese es el gran amor de Dios. El gran amor de nuestro Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Escúchalo, hermano. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Escuchaste eso? Dice, la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes de Él crear todas las cosas, ya Él te concibió, ya Él te amó y por eso te creó y te ha alado con cuerdas santas. Así que esta gracia Dios la concibió desde la eternidad. Mira lo que sigue diciendo el otro versículo ahí en 2 de Timoteo, en el versículo 10. Pero que ahora ese amor ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la desapareció y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Para qué hizo esto Dios? Dice Efesios, el versículo 7, 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, los teólogos, para el mejor estudio, han dividido esto del estudio de la doctrina de la gracia en la gracia común y la gracia especial. La gracia común es el regalo. La gracia es regalo que no merecemos, ¿verdad? Entonces, la gracia común es el regalo para todos en común, para todo el mundo, para todos los hombres en la tierra. Dice el Salmos 145 y el Salmo 16, etc. Dice, el Señor es bueno para con todos, todo el mundo, y su compasión sobre todas sus obras. Abre tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente, dice allí. Todo ser viviente. Esa es la gracia común. En Mateo 5:45 el Señor Jesucristo dice algo parecido. Dice, vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso lo llaman los teólogos la gracia común. Ahora, pero existe una gracia que es especial. Y en su gracia especial, Él escoge a las personas, escoge a un grupo de personas, en su gracia especial. Es lo que nosotros vemos revelado en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Ustedes conocen muy bien este pasaje bíblico donde está Lidia, la vendedora de púrpura. Dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adora a Dios,
estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es exactamente lo que sucedió contigo y conmigo. En una ocasión, no sé cuándo, en tu vida y en la mía, nosotros estábamos escuchando el Evangelio. Alguien nos lo estaba predicando o nosotros estábamos leyendo la Biblia y Dios en ese momento abrió tu corazón y el mío para que pudiéramos entender la palabra. Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo. Mira a Juan 12:39 cómo expresa algo así. Escucha. Por esto no, está hablando Jesús. Está hablando de los israelitas, los judíos que están allí con él. Dice, por esto ellos no podían creer. ¿Quiénes? Los israelitas, los judíos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque también dijo Isaías. Ya Isaías había dicho lo mismo. Dice, cegó los ojos de ellos. Escucha, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, dice Cristo. Para que no escuchen el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero eso todo lo hace Dios cuando abre el corazón y los sentidos espirituales. Y dice que Dios lo cegó y endureció el corazón de ellos para que viendo no vean y entiendan y se conviertan. Lo dice Dios bien claro allí. Esa es la razón por la que tú ves que mucha gente, como tú y como yo, se enfrentan, escucha un sermón bíblico y para ti nos hace arrodillarnos, nos hace llorar, nos hace suplicar delante de Dios y ellos simplemente están sentados. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué él llora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué está tapando su vergüenza? ¿Qué está sucediendo? Él está escuchando lo mismo que tú y yo estamos escuchando, pero él no puede reaccionar porque está endurecido. Sus oídos han sido tapados. Dice, y sus ojos, dicen por ahí que los ojos son la ventana de tu vida, de tu alma. Y por allí entran, por los oídos, entra la fe. La fe viene por el oír. Pero como Dios ha tapado esos sentidos espirituales, ellos no pueden reaccionar. Y ve que muchas personas van a las iglesias y no son transformados, no son cambiados. Ese es el motivo. Tienen corazones, oídos endurecidos. Van a la iglesia y escuchan el sermón y se van. Sin haber sido transformados. Romanos capítulo 11, versículo 7. Mira lo que dice allí. ¿Qué pues? Dice, lo que busca Israel no lo ha alcanzado, dice. Romanos 11, 7. Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, dice. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Está diciendo allí, lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, los que no son escogidos, dice, fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio otra vez espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y nos ha ofrecido, o nos ha dado a nosotros, nos ha alcanzado con una gracia salvadora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, escuchen esto es hermoso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué, Pablo? Tenemos que dar gracias a Dios. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí no puede estar más claro, hermano. En este versículo no puede estar más claro. Porque muchos dicen que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero para un ministerio en particular, para que sea pastor, para que sea evangelista, para los dones. Pero no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Bien claro, más claro no puede estar allí. Y en Efesios, el capítulo 1, a partir del versículo 4, mire, según nos escogió, escucha, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo no había sido creado y él te concibió. Te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que seas pastor? ¿Para qué? ¿Para que seas evangelista? No. Mira lo que dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para apartarte para él. Para eso te escogió. Y sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinaste? ¿Para qué nos escogiste antes de la fundación del mundo? ¿Para servirte? No. Dice, para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Dios, con esa gracia irresistible, nos aló, nos dio vida. Mira cómo Pablo está hablando sobre esto, que es la elección, en el capítulo 9 de Romanos. Capítulo extremadamente esclarecedor en este tema. Romanos capítulo 9, versículo 11. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que en el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Escucha, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, escucha hermano, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y está hablando con un personaje que pueda decirle, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Podrías estar pensando tú, ¿hay eso una injusticia de que él amó a uno y desechó al otro? Y Pablo está respondiendo esa pregunta antes que tú lo hicieses. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice él, de ninguna manera. Y mira cómo responde el 15. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, dice Dios. No depende de ti. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. Porque la escritura dice a Faraón, mira, ¿recuerda a Faraón? Como él se endureció y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué levantaste a Faraón, Señor? A Faraón, ¿para qué lo levantaste? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, que cuando Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel, Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón para que todo el pueblo viera la maravilla que Dios iba a hacer. Utilizó el corazón duro de Faraón para mostrar su poder, su honra, su gloria. De manera, sigue diciendo el 18, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere, escucha hermano, yo sé que esto es duro de escuchar, pero es Dios hablando, dice, de manera que de quien él quiere tiene misericordia y al que él quiere endurecer, endurece. Yo no lo veo más claro. Pero me dirás, por si en tu corazón estás debatiendo con Dios, sigue diciéndolo allí, me vas a decir, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes dice, oh hombre o mujer, añado yo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, que es él, que es el mismo Dios, sobre el barro que somos tú y yo, para hacer de la misma masa, escucha hermano, de esa misma masa, una para honra y otro para deshonra? Y Dios usa, hermano, hasta los mismos impíos para llevar a cabo su propósito. Es Dios escogiendo un grupo por gracia. No mire como el hombre, un grupo de hombres tratando de ir hacia la puerta porque quieren obtener la salvación. Y ahí está Dios escogiendo a las personas. Tú sí, tú no. No es así. En esa puerta todos van al sentido contrario. Tú y yo también, enemigos de Dios, yendo siempre al sentido contrario de Dios. Y sin embargo, Dios nos escogió de ese grupo. Es de esa manera que debemos mirarlo, debemos verlo allí. Mira cómo lo describe Hechos capítulo 4, versículo 29. Allí estaba hablando Pedro. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, allá en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Quiénes se unieron, Pedro, contra Jesús? Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para hacer qué, Pedro? Dice allí, para hacer cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu consejo, lo que tú habías ya desde antes de la fundación del mundo preparado para que se hiciese, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos esos que estaban, que mencionamos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, fueron a hacer simple y llanamente lo que Dios antes de la fundación del mundo había decidido que se iba a hacer. Ellos son culpables de su pecado, son responsables de su propio pecado, pero sin ellos conocerlo estaban haciendo la voluntad de Dios.
Esa es la condición del hombre, hermano. El hombre está muerto en delitos y pecados. Está totalmente lleno de polillas, como si fuéramos maderas, y no sirve. Y si no entendemos cuán grande es el problema, hermano, si tú y yo no podemos entender cuán grande es el problema del hombre, hasta dónde nos ha afectado el pecado, que no somos capaces de nada, entonces no podremos entender cuán grande es la gracia de Dios. Si tú no puedes entender cuán hundido estás en el lodo, no podrás entender jamás cuán grande es la gracia de Dios. Yo sé que yo he dicho este ejemplo en otras ocasiones, pero lo voy a volver a usar. Si yo vengo y le ofrezco la cura para una enfermedad terminal, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de los riñones, para el cáncer del hígado, esos son enfermedades terminales. Y yo te ofrezco la cura, aquí tengo la cura para esos cánceres. Tú me dirías, gracias, lo voy a tener en cuenta, qué bueno, pastor, gracias. Así sería tu reacción. Pero si tú vinieras del hospital en ese mismo momento y el doctor te habría pronosticado cáncer terminal en algunos de esos órganos, pulmón, riñón, hígado, que te quedan 3 meses de vida, tu reacción hubiera sido diferente. O sea, brincarías de alegría porque allí tienes el antídoto, tienes la solución. Pues hermanos, tú y yo debemos estar saltando de alegría porque teníamos un cáncer peor que eso, que es el cáncer del pecado, y nos llevaba directamente a las puertas del infierno, al mismo infierno. Y Dios no solamente nos ha dado por su gracia la salvación y el perdón, sino la vida eterna junto con su Hijo Jesucristo. Deberíamos estar brincando porque nuestro corazón era un corazón de piedra, dice la Biblia. Nuestra voluntad, nuestro deseo estaba esclavizada en el pecado. Estábamos muertos. Y Él, por gracia, Dios, por gracia, nos dio vida. No tenemos que ganárnoslas. No tenemos que hacer obra. Es gratis, simplemente por gracia. No puede ser por obra, dice Pablo en 11:6. Y si por gracia, ya no es por obra, dice Pablo. De otra manera, ya no es por gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, deja de ser obra. Mira, si tú me estás escuchando a través de las redes sociales, ¿no tienes una relación personal con el Señor y Salvador Jesucristo? Este es el momento de que se haga realidad esa gracia en tu vida. Hoy es el momento. Hoy es el momento de la salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que es, Él te ofrece esa gracia gratuita. Hoy es el día de la salvación. Padre eterno, nuevamente está tu iglesia delante de ti después de haber escuchado tu santa palabra. Después de haber escuchado, Señor, que nos escogiste desde antes de haber creado todas las cosas. No existía ninguna de las cosas que nosotros podemos tener conocimiento que existan hoy. Y desde ese momento, oh Padre eterno, ya tú nos amabas. Oh, qué gran privilegio tener un Dios tan grande como tú. Un Dios tan poderoso y enorme como tú. Qué gran privilegio, Señor. Gracias te damos por la salud espiritual que tú le has dado a tus hijos, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos has dado vida. Resucitamos en Cristo. En Cristo Jesús, en Él. Gracias por Él, gracias por su justificación, por su sangre. Gracias porque hemos sido redimidos por Él. Gracias porque tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Padre, honra y gloria, alabanzas sean al Cordero y al que está sentado a su diestra. Oh Padre eterno, al Dios Todopoderoso. Te ruego, Padre, por Iglesia Bíblica Maranata y por cada uno de los que son miembros de su iglesia. Te ruego por todos aquellos, Padre, que han depositado su fe en tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, depositamos en tus manos toda esta palabra para que se haga luz en nuestro corazón, luz en nuestra mente y nosotros podamos ponerla por obra. Adoramos a tu Hijo Jesús, adoramos a tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.